nuestro hermano Jacob en esta mañana nos trae el estudio bíblico. Seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Con esta lección, hoy terminamos la unidad 3. ¿Qué aprendieron? La unidad 3. ¿Se acuerdan qué es lo que se trató en la unidad 3? ¿Alguien? Se trató de la persona de Jesús. ¿Sí? Las primeras 4 lecciones se trataron acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? La segunda se trató acerca de las obras, o qué es lo que hizo Jesús en la tierra, qué es lo que hizo durante su ministerio. La tercera parte de la tercera unidad se enseñó acerca de las enseñanzas de Jesús. Y hoy culminamos esta unidad acerca de las enseñanzas de Jesús. Es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos acerca de las enseñanzas de Jesús. El estudio de hoy se trata Jesús, su concepto de la comunidad. Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas, pero quizás lo más importante ahora es que nosotros debemos aprender o saber que separados de Jesús nada podemos hacer. Muchas veces nos encontramos en momentos difíciles de la vida, cuando nosotros ya pensamos que no hay solución a nuestros problemas o a lo que estamos pasando. Pero es cuando más nosotros nos debemos de aferrar a las promesas de Dios, a Jesús. Amén. Recuerdo hace bastante tiempo, será unos 20 años, cuando estaba yo afligido por las cosas que pasamos, por los problemas que teníamos, y de repente pensé que, dije, no, pues ya no voy a seguir a la iglesia, ya voy a mejor dedicarme a trabajar, porque estamos pasando por momentos muy difíciles económicamente. A veces al fin del mes o al fin de la semana ya no teníamos para comer, porque todo se había acabado, ya no teníamos nada. Me acuerdo que mi esposa decía, ¿y ahora qué le vamos a dar a Abby? Porque era la menor de todas. Y las demás pues tomaban leche y no había leche para darse. Entonces mi esposa hacía leche, pero de masa, para ellas. Pasábamos un momento muy difícil, y dije, no, pues ya mejor voy a dedicarme a trabajar, tal vez voy a buscar 2 trabajos para suplir las necesidades de mi familia. Y recuerdo que una vez estando ahí en la cama, acostado ya casi para dormirnos, estaba yo pues pensando en eso, llegó mi hija, la mayor, Abby, y traía la Biblia en la mano. Ella no sabía leer todavía. Y luego me abrió la Biblia y exactamente me dijo, papi, ¿y aquí qué dice? Me dijo así. Y su dedito estaba apuntando exactamente en Juan capítulo 15, versículo 5. Y decía, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa vez pensé, no, pues es que verdaderamente separados de Dios, nada podemos hacer. O sea, los problemas pueden venir y podemos pasar por momentos difíciles de nuestra vida. Pero la promesa de Jesús es que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la enseñanza que Jesús quería darle a sus discípulos, quizás la última noche antes de que Él fuera arrestado y fuera crucificado.
Dice la introducción del estudio de hoy. Bueno, antes vamos a orar para que Dios sea el que nos ayude a entender su palabra. Amén. Amén. Altísimo Dios, en esta mañana una vez más venimos delante de tu presencia primeramente para glorificar tu nombre, Señor Jesús, y para también postrarnos, Dios mío, delante de ti, para humillarnos, para recibir, Dios mío, esta palabra, Dios mío, que ha de ser de edificación, bendito Dios, para la vida de nuestros hermanos, la vida de mi familia, Señor Jesús, y la vida de cada uno de aquellos, Dios mío, que escuchará esta tu palabra, bendito Dios. Ya que hemos aprendido, Padre bendito, que tú eres el Maestro, Dios mío, por excelencia, Señor, y que tú enseñabas con autoridad, Señor Jesús, cuando andabas en esta tierra. Ayúdanos, Padre Santo, a obtener, Dios mío, a adquirir, Dios mío, de estas riquezas de tu palabra, Dios mío, para fortalecer nuestra vida espiritual y así poder seguir adelante. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy estará basado en el libro de Juan, en su capítulo 15, del 1 al 17. Así es que vayan buscando, ¿verdad?, el libro de Juan, en su capítulo 15, del 1 al 17 vamos a estar leyendo en esta mañana. Entonces, Jesús, su concepto de la comunidad, verdad central: nadie puede ser cristiano a solas. ¿Sí? Todo el esfuerzo que nosotros pongamos para llevar una vida quizás sin errores va a ser infructuosa si Dios o Jesús no está en medio de nosotros. Dice: Jesucristo es la fuente de vida en la auténtica comunidad. La disciplina es necesaria para los miembros de una comunidad de discípulos. La introducción dice: fue la última noche que pasó Jesús con sus apóstoles cuando les habló de la vid verdadera, el labrador y los pámpanos. Había estado con ellos en el aposento en donde juntos tomaron la última cena pascual. El rey había lavado los pies de sus siervos, dando un ejemplo de humildad. Durante la cena, Jesús declaró que uno de los 12 lo iba a entregar. Judas salió para hacerlo, vendiendo a su maestro por 30 piezas de plata, el precio más bajo que se pagaba por un esclavo en la sobremesa. Yo sabía que Judas había vendido a Jesús por 30 monedas de plata, pero no sabía que ese precio era el más bajo precio que se le podía pagar a un esclavo. Si alguien quería comprar un esclavo y quería pagar lo menos que se podía, eran 30 monedas de plata. Judas, en su avaricia, no consideró que Jesús podía, no le dio valor, pues lo despreció, lo menospreció. Hasta que pues lo vendió solamente por 30 monedas de plata. Y dice aquí que es el precio más bajo que se pagaba por un esclavo. Lo siguiente es muy importante para nosotros que lo comprendamos, porque quizás son las doctrinas fundamentales para un cristiano, para que no se vaya a desviar del camino. Cristo les dio sus últimas enseñanzas. Algunas de ellas fueron: 1, del Padre. Dice: en su casa hay muchas moradas. ¿Acuerdan el capítulo 14? Cuando dice: voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una promesa muy importante que nunca debemos olvidar. Y luego dice: el único camino al Padre es Jesús. Aunque muchas personas digan que hay diferentes maneras para poder llegar a Dios, Jesús es el único camino para llegar al Padre.
Pedro, cuando estaba predicando, recién cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que predicaba a los judíos y les decía que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros. Entonces, Jesús, el único camino al Padre. Y luego, el único camino al Padre es Jesús, el Padre y Jesús son uno. 2, del Espíritu Santo. Vendría como ruego de Jesús, el Padre lo enviaría en su nombre, los guiaría y recordaría todo lo que les enseñó. Entonces esto es muy importante, lo que Jesús estaba enseñando en sus últimos días, antes de ser arrestado para ser crucificado. Se dice que el arresto de Jesús estuvo entre el camino cuando después de que Jesús tuvo la última cena, caminando hacia Jerusalén, cuando iban de camino para allá, que pasaron por unos viñedos, y es cuando Jesús les empezó a hablar acerca del capítulo 15, y les empezó a decir en el capítulo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si ustedes recuerdan, Jesús hablaba por parábolas para enseñar a sus discípulos y a todos sus oyentes. El propósito de las parábolas era hacer su enseñanza más entendible. Usaba cosas que pasaban comúnmente en la comunidad o sus alrededores para enseñar algo espiritual. Entonces Jesús, viendo los viñedos que estaban ahí, dijo, así como estas viñas que están aquí no pueden dar frutos si no es labrado por su Padre, así tampoco vosotros. Entonces dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, sin nada podéis hacer. Entonces, Jesús, viendo todos estos árboles de uvas, quiso enseñarle a sus discípulos que, así como las ramas están pegadas al tronco o a la mata para poder llevar frutos, así nosotros debemos de permanecer en la verdadera vid, que es Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo soy la vid verdadera. Israel se consideraba como la vid de Jesús o del Padre. Dice en el capítulo, en Isaías, que el viñador dice que trabajó en la viña y le dio toda la atención que necesitaba para que después dieran uvas. Pero que al final dice que esta planta o este árbol de uvas, dice que dio uvas silvestres. Estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, para hacer una comparación entre la vid que se consideraba el pueblo de Israel y la persona de Jesús, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El cuidado de la vid se realizan dos operaciones del cuidado de la vid.
quitar las ramas inútiles y limpiar las fructíferas. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros hay veces que tenemos cosas que nos impiden dar buenos frutos. Entonces Jesús dice que todo dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el hacer una limpieza en nuestras vidas, así como cuando podamos las plantas para que puedan llevar más fruto, son cosas que nosotros debemos de dejar, que nos estorban para servir a Jesús. Pablo lo mencionaba en el libro de Gálatas acerca de las obras de la carne. Todas esas cosas lo debemos de desechar de nosotros para que nosotros podamos llevar fruto. De esa manera, si nosotros desechamos todo eso con la ayuda de Dios, Dios nos está limpiando. No queremos nosotros ser las ramas que no llevan fruto o que son inútiles. Porque dice que los quitará y los echará al fuego. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Primera de Pedro 1, 5 y 6. Si alguien me lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 1, 5 al 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Entonces dice aquí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hebreos dice acerca de la corrección de Dios. Muchas veces dice que la corrección, al parecer, cuando se da la corrección, dice que es tristeza. Muchas veces nosotros nos entristecemos porque tenemos que dejar algo que nos gusta. Pero al final dice que da fruto. Entonces, dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los discípulos, quienes ya habían recibido su palabra, estaban limpios en principio y potencialmente, pero en experiencia cada cristiano debe aplicar a su vida las tijeras de podar a fin de que produzca los frutos en el carácter y el servicio. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. La suprema condición para ser fructífero es permanecer en Cristo. Esa unión es imperativa y a la vez voluntaria, imprescindible pero libre y personal. Permanecer en Jesús es muy importante, pero muchas veces esa decisión la tomamos nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros consideremos permanecer en Jesús. Aunque vengan pruebas o tribulaciones a nuestra vida, nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios. Ha habido muchos ejemplos que encontramos en la Biblia de los que, a pesar de los sufrimientos y de las persecuciones que pasaban, permanecieron en Jesús. Uno de ellos fue Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia, cuando dice que él era uno de los que predicaban con autoridad la palabra de Dios. Y dice que fue muerto, apedreado, pero ni aún así no negó la fe en Jesús.
Pablo también pasó por muchas tribulaciones y él dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Entonces, debemos nosotros entonces considerar que debemos nosotros siempre permanecer en la palabra de Dios. Pablo también, creo, en 1 de Corintios, capítulo 5, parece 2 de Corintios, dice que estamos derribados, dice, pero no derrotados. ¿Sí? En angustias, pero no desesperados. Entonces, debemos de poner nuestra confianza en Dios y permanecer en Él. Que nuestra vida siempre esté unido a Cristo. Capítulo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta unión está caracterizada por una verdadera sumisión a la voluntad del Señor. El resultado seguro será abundancia de fruto. Sí, esta unión entonces se caracteriza, dice, por una verdadera sumisión a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, o cuando un soldado se enfila en la armada de cualquier país que sea, esta persona rinde la voluntad al gobierno y ya no hace lo que él quiere, sino que está sometido a la voluntad de sus mayores. Ellos no se van a la casa cuando ellos quieren, sino cuando ellos le dan permiso. Ellos tampoco pueden quizás salir del país cuando ellos están enrolados en el ejército. Entonces someten su voluntad para servir a una nación. Nosotros, dice, si permanecemos en Él, dice, esto es una característica de una verdadera sumisión a la voluntad de Dios cuando permanecemos en Él. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, el resultado seguro será abundancia de fruto. O sea, tenemos nosotros esa garantía de que vamos a llevar frutos si permanecemos en Él. Aquel que permanece en Cristo en obediencia, que medita en su palabra y es guiado por el Espíritu, orará porque Dios sea glorificado. Entonces, nosotros debemos de permanecer en Él, porque si no, entonces cuando nos apartamos de Dios, se nos olvida, o quizás no se nos olvida, pero como que nos da flojera de meditar en la palabra de Dios. Y eso pasa mucho. A mí me ha pasado, y muchas veces me sigue pasando, que no tengo ganas a veces de leer la palabra de Dios. Pero si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que necesitamos más de Él. Recuerdo que cuando fui un tiempo a la escuela para aprender inglés, y al pasar los días o las lecciones que teníamos de inglés, me daba cuenta que necesitaba yo aprender mucho más. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente estamos necesitados de Él. Entre más nosotros buscamos, más nos damos cuenta que necesitamos de Él. Entonces,
Esa es una de las razones por la cual nosotros debemos de permanecer en Él. Meditar en la palabra de Dios. Entonces, si lo hacemos, todo lo que hagamos después de eso será solamente glorificar a Dios. Dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Será la manifestación plena de los efectos de Cristo en nosotros, y lo verán muchos y creerán. El Padre será así glorificado. Aquí los frutos que está hablando quizás sea el carácter de un cristiano. No es tanto el ganar almas para Dios, sino que el fruto que nosotros produzcamos va a hacer que los demás se acerquen a Dios. Cuando ellos vean que nosotros somos pacientes o que tenemos paz en medio de las dificultades, cuando nosotros, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, Cuando tenemos amor, tenemos gozo, paz, paciencia, tenemos paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si esas cosas abundan en nosotros, entonces automáticamente la gente va a ver el fruto que nosotros tenemos y se va a interesar en conocer a Dios, al Dios que nosotros servimos. De otra manera, entonces no estamos produciendo frutos verdaderos. El capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios o Jesús nos dejó en la tierra para que seamos luz y sal de la tierra. No podemos nosotros hacer otra cosa, solamente eso, porque dice la palabra de Dios que si la sal se desvanece o se pierde su sabor, ya para nada sirve. Entonces nosotros no debemos ¿cómo se dice? No debemos de acostumbrarnos a las cosas que hace el mundo, sino que hacer la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. Dice que la luz se prende y se pone en un lado, en una parte alta, para que alumbre a todos los que están en casa, y no se prende y se pone debajo de la mesa, porque si se hace eso, entonces pues para nada sirve la luz debajo de la mesa. Pero si se pone en un lugar alto, entonces puede alumbrar a todos los que están en casa. Entonces nosotros somos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Dice: Cristo, al hablar en su amistad para con los suyos, señala que otra prueba de esta es la que ha dado a conocer a todo lo que oyó de su Padre. Hay muchas cosas que nos gustaría conocer, sobre las cuales nada nos dijo el Señor. Estas solamente pertenecen a Dios el Padre y en ninguna manera deben molestarnos si no las conocemos. En estos conflictos debe intervenir la fe que tenemos en Él. Jesucristo nos eleva a la condición y a la relación de simples siervos a la categoría de sus amigos.
Si usted ha trabajado alguna vez en una empresa, usted solamente trabaja y recibe órdenes de los superiores. Pero muchas veces tenemos esa inquietud de decir, ¿y para qué es esto? ¿O para qué será esto? Pero, sin embargo, nunca se nos da a conocer los propósitos, muchas veces, de lo que hacemos. Pero, si hay alguien que es amigo del jefe o del dueño, el amigo de él conoce mucho más que los siervos de él. Y Jesús dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque dice que Él nos ha dado a conocer todas las cosas que oyó de su Padre. Esto nos lleva a considerar de que nosotros debemos de estar siempre juntos o pegados a Jesús. Si no lo hacemos, entonces no podemos nosotros ser llamados amigos de Jesús. Jesucristo presenta 3 enseñanzas que tienen relación con la elección. 1. La elección para salvación es de origen divino, porque Él fue quien nos eligió para ser salvos. Dice Efesios 2:10, lo voy a leer porque se me olvidó. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice aquí el primer punto, la elección para salvación es de origen divino. ¿Sí? Por eso es que dice aquí que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, dice, como dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es de origen divino y no es por lo que nosotros hagamos. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos en la voluntad de Dios. El Señor es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, no hay nada en nosotros que nosotros podamos hacer para merecer esta salvación. Dice que lo único que tenemos nosotros, o el ser humano, cuando todavía no es regenerado por Dios, es el hacer el mal. Por eso en Génesis dice que el hombre estaba en su mente de continuo en el mal. O sea, no había nada bueno en el hombre. 2. La elección nuestra tiene un propósito en los planes divinos. Este es que llevamos fruto permanente en nuestra vida. Esta enseñanza está claramente descrita en el siguiente pasaje bíblico. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que permanecen en el Señor, que mueren, en el Señor. Entonces, nosotros, la segunda enseñanza que aprendemos aquí, es la enseñanza, la elección nuestra tiene un propósito en los planes divinos. A través de los años,
Si nos descuidamos, nuestro caminar cristiano puede convertirse en un simple rito en vez de una preciosa realidad. Una carga en vez de un privilegio. Un río seco en vez de una fuente de la cual brota agua viviente. Sí, aquí son tres cosas importantes que debemos pensar. Dice, a través de los años, si nos descuidamos, o si descuidamos nuestro caminar cristiano, puede convertirse en un simple rito en vez de una preciosa realidad. Una carga en vez de un privilegio. Muchas veces el servir a Dios ya no lo sentimos como un privilegio, sino como una carga. Y cuando lo sentimos de esa manera, entonces va a llegar un día en que nosotros nos cansemos y ya no queramos venir a servir a Dios. No debemos entonces de descuidar nuestra relación con Cristo. Dice, o si no, un río seco en vez de llevar una fuente de la cual brota agua viviente. En el estudio de hoy vimos la clave para que nuestra vida sea todo lo que Cristo quiere que sea. ¿Cuál era la clave para tener una vida que Cristo quiere? Permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Dice, por último, Salmos 1, y lo voy a leer y terminamos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se acuerdan qué es lo que leímos en Juan? Que dice que si nosotros permanecemos en Él, vamos a llevar fruto abundante. No solamente fruto, o no solamente mucho fruto, sino que vamos a llevar fruto abundante. Y luego también dice que si nosotros permanecemos en Él, todo lo que dice que vamos a pedir todo lo que necesitamos y Él nos va a dar. Entonces aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias, hermano. Gracias a Dios por estudios como estos que nos hablan acerca de la necesidad que tenemos de permanecer cerca del Señor, pegados al Señor, sometidos al Señor, aprendiendo siempre del Señor. La religión cansa. Los rituales cansaron al pueblo de Israel, de tal manera que las leyes se convirtieron en algo pesado para ellos y lo hacían todo el tiempo. Había sacrificio en la mañana, en la tarde, y aún en las fiestas habían rituales. Con el tiempo se cansó el pueblo de Israel y se convirtió aquello en algo para ellos. Ya era más fácil seguir pecando y al final del año traer el sacrificio a Dios, y ellos seguían, ¿verdad? Es como mucha gente en el mundo puede estar cansada del pecado, de las situaciones que viven espirituales con esa sequedad. Pero la religión les ha enseñado que con que vengan, se confiesen, ¿verdad? Y digan ciertas
ciertas oraciones, repeticiones, ¿verdad? Ya con eso son libres y pueden ir y otra vez volver a su pecado y así eventualmente venir y otra vez, ¿verdad? Y no estamos criticando o señalando un punto, sino estamos hablando de la realidad, la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. En ello es que vamos conociéndole más, vamos aprendiendo a temer más, a tener más reverencia hacia Él, de tal manera que no seamos religiosos, ¿verdad?, en nuestra vida, sino más bien tengamos una vida relacional con Él. Oremos para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que nos has dado de poder estar en tu casa en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, maestros que se han preparado, Señor, para poder traer, Señor, y enseñarnos más de tu palabra. Gracias por los alumnos. Permite que ellos, cada uno de nosotros, hayamos recibido una gran bendición. Cada vez aprendemos algo nuevo. Nos recuerda tu palabra de que debemos estar alertas, velando, Señor, preparándonos, no abandonándonos en la corriente de este mundo, sino siempre, dice tu palabra, que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Y el entendimiento llega cuando tu palabra, Señor, nuestra vida es enriquecida y es edificada cuando asimilamos, Señor, cuando es interpretada correctamente, Señor, para nosotros. Y es tu Espíritu Santo quien nos da revelación de ella, es la que nos redarguye, nos señala nuestro error, nos enseña, nos instruye. Y asimismo, Padre Santo, en esta mañana nos iremos, Señor, a nuestras actividades o a descansar, Padre Santo, pero pensando en cada una de estas necesidades que tenemos y que cada día, Señor, que vivimos de esta semana podamos, Padre, reflexionar acerca de tu palabra y que nuestra dependencia siempre sea de ti, en Cristo Jesús. Amén.